Bueno, muy bien, ahí estamos entonces. Bienvenidos a todos nuevamente. Qué hermoso culto, qué hermosa adoración al Señor para dotarnos de esperanza, de fe respecto del futuro. Esa canción es tuya, ¿no? La empezamos a cantar en medio de la cuarentena, ¿verdad? Me acordaba, pues fue una canción ahí de sostén, creo, para toda la congregación. Yo pregunto, pues soy de madera con eso, ¿viste? Pero fue una canción preciosa que nos sostuvo en la cuarentena. Somos un pueblo que anda, camina, vive, respira y hace esperanza. ¿Sí? El Antiguo Testamento nos dice que somos prisioneros de esperanza. Así que qué hermoso que podamos estar compartiendo como familia de la fe este tiempo de elevar un canto, una adoración al Señor, en la medida que lo hacemos, ser llenos de la fe y de la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesús, que como cantábamos también, murió, resucitó y hoy es Señor. ¿Sí? Así que no podemos estar en un mejor lugar que en la casa del Padre. Así que bienvenidos a todos a este precioso tiempo. Como vieron, hay en una de los flyers en redes sociales y creo que debe estar también en la tapa del video ahí en YouTube, el título de la prédica, ya lo vamos a poner ahí, es en el Ágora. ¿Sí? ¿Cuántos saben cuando decimos Ágora a qué nos estamos refiriendo? Una mano, un dedo arriba, algo. Bueno, supongo que debe haber algunos más, pero antes de introducirnos en el tema, quiero preguntarte si alguna vez sentiste acá en el estómago, ¿no? Como una indignación, una repulsión, un enojo, casi como una situación te provocaba esa tensión interna de decir, yo esto no lo puedo soportar, no puedo quedar sin hacer nada frente a esta realidad. Si ese nudo en el estómago entre indignación, impotencia, ganas de hacer, etc. ¿Cuántos han estado en una situación parecida a esta? Y en la generalidad de los casos, cuando ese sentimiento tan profundo se adueña de nosotros, florece impotencia, porque muy posiblemente sea algo mucho más grande de lo que nosotros podamos solucionar desde nuestro lugar o del aporte que podemos hacer a esa situación. Bueno, lo que nos vamos a encontrar en este pasaje que vamos a revisar y que le da título a la reflexión de hoy, en el Ágora, está ahí en Hechos capítulo 17, ¿sí? De los versículos 16 al 34. Y vamos a hacer especial énfasis, no en todo el capítulo porque es bastante extenso, pero sí voy a ir espiando 3 o 4 versículos que me interesa que vos en esta noche te puedas llevar, porque cuando preparaba la reflexión y orando por este tiempo, entendía que el Señor nos va a impartir, a traducir esa sensación de impotencia, de malestar por algo que debiera ser distinto, nos va a impulsar a la acción, ¿sí? Y nos va a hacer entender que tenemos algo para modificar parte de esa realidad que nos conmueve, nos enoja, nos está dañando. Muy bien, vamos a utilizar algunos pasajes de Hechos. Fíjate ahí en el Hechos 17, versículo 16 en adelante. ¿Sí? Voy a leer los primeros 2 o 3 versículos. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, y acá la frase esta que nos identifica con Pablo. Le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos, epicúreos, estoicos, entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Lo trataban de charlatán, despectivamente, obvio. Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Fíjate cómo
si vos lees versículos antes de este 17, 16 y posteriores, hay como un paréntesis en el segundo viaje misionero de Pablo. Así es como él se encuentra solo en Atenas, dejó unos colegas, compañeros de servicio, que lo iban a encontrar a él luego en Corintio. Pero en Atenas se encuentra, y fíjense en la primera parte del texto, dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, ¿sí? A priori la postura que abre el capítulo es de descanso al menos, no vamos a decir de pasividad, porque Pablo era una persona de un carácter bastante revulsivo e inquieto, pero al menos de una postura de descanso, ¿sí? Un paréntesis en el viaje. Ahora, hay varios elementos, al menos 4, que antes de introducirnos a qué nos enseña Pablo con esa breve estadía, algunos dicen que fueron algunas semanas, vamos a relevar 4 elementos que me parece son indispensables para entender en profundidad este pasaje. Hay algunos pasajes en la Biblia que se explican bastante solos. Este en particular, cuando uno lo lee, le queda la sensación que si no busca algunos elementos de contexto, algo se está perdiendo. De hecho, aparecen algunos nombres que nos suenan raros. Una escenificación en una plaza que, visto desde hoy, parece bastante nimio el dato, pero quiero compartir con ustedes 4 elementos que nos van a ayudar a ponerle contexto a la conversación que vamos a tener hoy, mientras pasa el slide. El primer dato de contexto que me gustaría compartir con ustedes es la ciudad donde se encontraba Pablo, ¿sí? Y como ven, el título de muchas de nuestras ediciones de nuestras Biblias tiene que ver con situar a Pablo en una ciudad muy conocida para todos, que es Atenas. Y Atenas en ese entonces, si uno revisa desde una perspectiva histórica, esa ciudad no estaba en su plenitud, en su cenit, pero indudablemente suponía una parada muy rica al menos. ¿Por qué? Porque Atenas era visto, y por Pablo, que había sido formado en Tarso, en un centro educativo que incorporaba mucho de las enseñanzas y filosofías que se habían tejido, habían tenido su cuna en Atenas. Atenas era básicamente, como yo les pongo, hay una de las ciudades más importantes del mundo conocido hasta ese momento. Con lo cual Pablo estaba en una parada que tenía cierta al menos complejidad. Otro punto importante era tenida como una capital cultural e intelectual de ese entonces. Ahora vamos a ver por qué. Y además tenía una influencia política, la tenía en ese entonces y se fue profundizando a lo largo de la historia porque modela los sistemas políticos de todo el mundo con el nacimiento o cuna de la democracia, esta ciudad. Con lo cual, ya de momento tenemos que hacer un punto, un parate y situar no solamente geográficamente a Pablo en este lugar, sino la importancia que tenía esta ciudad en el marco de ese entonces. Otro dato importante, el segundo dato de contexto que me gustaría que pongamos en común es que Pablo dice el texto que no lo aclara en este momento, pero en este tramo de Hechos, pero Lucas hace énfasis a lo largo de todo el libro, que era costumbre de Pablo antes de desarrollar su ministerio en una ciudad, era visitar la sinagoga para poder compartir el evangelio primero en la sinagoga y luego en toda la ciudad, ¿sí? Y las herramientas que Pablo utilizaba en esta arena, en este ámbito, en este escenario, que era una sinagoga, estaban vinculadas básicamente con algo donde Pablo había sido formado, escriba de escribas, él se caracteriza en alguna de las cartas que escribió. Había sido formado como fariseo y tenía un profundo conocimiento, no solamente de las escrituras, sino de todas las discusiones que tenían los maestros de la ley en torno a esas escrituras, ¿sí? Con lo cual tenía un pensamiento muy refinado en términos, llamémoslo hoy, teológico. Y no solamente por formación, sino porque había, en algunos tramos también de la Biblia, nos dice que Pablo había sido formado como un maestro muy
conocido de la ley en ese entonces. Con lo cual el ámbito de la sinagoga para Pablo era algo muy conocido y que manejaba, y que a nosotros nos pasa. Este entorno para todos nosotros es muy cómodo, lo conocemos, básicamente sabemos qué hacer si alguno tiene alguna dolencia, alguna necesidad, pide algún consejo, más o menos entendemos de qué va y cómo debemos manejarnos en este entorno, que sería el paralelo a esa sinagoga, una congregación evangélica local. Ahora, estas herramientas llevadas a es lo que nosotros manejamos básicamente en el contexto de nuestra congregación. Pero, he aquí, y pongo ahí para que estemos todos avisados, tenemos un pequeño, gran problema. ¿Por qué? ¿Y cuál es el problema? Que básicamente nosotros manejamos muy bien las herramientas para manejarnos en este tipo de escenarios, en este tipo de lugares, pero ¿qué pasa de los lugares que están fuera de este templo? Tomando en cuenta el texto de esta sinagoga, de esta congregación, ¿qué pasa de esos lugares que están fuera de nuestro alcance hoy y que no tenemos herramientas para poder movernos en esos espacios, en esos ámbitos, en esos escenarios distintos de nuestra congregación local? Y es problemático eso porque nos impide entonces poder llevar adelante ese mandato que nos dejó Jesús de ser sal que conserva el estado original y natural de las cosas y luz que alumbra, da entendimiento, guía, da dirección. Con lo cual, es una buena noticia que sepamos manejarnos en este tipo de ámbitos como los que nos encontramos hoy, pero a su vez eso entraña un problema que es, hay espacios, lugares, gente que se está perdiendo del aporte que nosotros podríamos estar haciendo allí en esos otros escenarios distintos del que nos encontramos ahora. Y yo les propongo que nos hagamos una serie de preguntas en función de esto que les estoy planteando como problemático, ¿sí? Si ven ahí en pantalla, yo esbozo algunas preguntas para incomodarnos y poder introducir el tema. ¿Quién está aportando del reino en las arenas fuera de nuestra congregación? ¿Sí? Arenas, escenarios, lugares, ámbitos. ¿Estamos formados y preparados para aportar redención en esos lugares? Ya vamos a ir poniéndole nombre y apellido a esos lugares. ¿Estamos preparados para construir redes como hijos de Dios que desplieguen su rol, permítanme llamarlo así, misionero fuera de templos, de nuestros templos, en esas diferentes áreas de la sociedad, para poder presentar de un modo adecuado para ese escenario, para esos lugares a Cristo? Y estas son preguntas que me parecen válidas, sobre todo teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran nuestras sociedades en todo el planeta y lo endeble del género humano frente a esta pandemia que nos pasó por encima a todos sin distinción de absolutamente ninguna caracterización humana. Preguntas iniciales. El tercer elemento de contexto que me interesa que podamos poner en común es el que le da título a esta exposición, a esta prédica, así que es el ágora. Fíjense que el texto ahí 16 y 17 nos dice que Pablo estaba, no lo dice el texto, pero aclaran los comentaristas, los días sábados en la sinagoga discutiendo allí, pero que todos los días estaba en la plaza de Atenas. Después googleen y busquen ese escenario, yo iba a poner algunas imágenes, pero no quería perderme, irme por las ramas, pero es muy interesante ver cómo la Acrópolis, el Ágora y otro lugar ahora que vamos a mencionar ahí en Atenas, es el escenario inmediato que contiene este relato. Y fíjense que ahí, cuando dice que estaba todos los días en la plaza, nosotros recibimos plaza en las traducciones en español, diría todas, pero vamos a ponerlo así, casi todas traducen la palabra del original como plaza y eso nos hace perder una riqueza que tiene el término en el original, que es justamente el que ven ahí, plaza. Ese es el término traducido en español, en el original es ágora, ¿sí? Y
Y la palabra plaza nos hace perder de vista la relevancia que tenía el lugar donde estaba Pablo. Y el ágora, básicamente, como lo ven ahí, es, en el contexto inmediato del pasaje, es un espacio público, un lugar de discusión pública, donde básicamente sucedían las cosas más influyentes de esa ciudad. En el ágora se estructuraban decisiones políticas, religiosas, económicas. Básicamente ahí se cocinaban las cosas. Si no era una plaza donde nosotros podríamos ir a tomar un mate al aire libre un día tan hermoso como hoy. No se refiere a eso al texto, se está refiriendo a otra cosa. Básicamente, lo que el texto nos dice que Pablo discutía todos los días en un lugar donde se estructuraban decisiones que influían en toda esa ciudad. Con lo cual, plaza no es el mejor término para contextualizar la enseñanza que viene a continuación. Sí, ágora como lugar público donde se discuten temas religiosos, temas políticos, temas económicos, temas que influyen en el rumbo de una ciudad, temas de negocios. Y en este sentido me parece que algunas de las traducciones al inglés le hacen mayor justicia a ese término plaza, lo traducen como marketplace. Son más certeras teniendo en cuenta la relevancia del término ágora en el contexto inmediato de quienes leían ese texto escrito por Lucas hace varios siglos. Y después, con esto terminamos la introducción, pero viene a cuento, porque si no perdemos la riqueza del texto. Areópago. Fíjense que dice que estaba Pablo día a día discutiendo en la plaza y que llega un momento que, fíjense ahí, lo llevaron a una reunión del Areópago. Si uno pasa y sigue derecho, se pierde algo importante ahí. ¿Qué es este lugar? ¿Qué implicaba que lo hayan llevado a Pablo luego de haberlo escuchado en el ágora, en la plaza pública? ¿Y con qué propósito estaban, vamos a decirlo así, convocando a Pablo al lugar? En el original el término llevar pareciera ser que lo estaban arrastrando, ¿sí? Y de nuevo, este lugar que encontramos ahí en este capítulo de Hechos, históricamente fue un lugar de gobierno, de decisiones judiciales, era donde se resolvían o se dirimían problemas que se suscitaban en el seno de la ciudad. Y si bien cuando Pablo es convocado o llevado al Areópago, no tenía la relevancia que históricamente había tenido, pero muchos autores insinúan o dan a entender que a Pablo lo llevaban por el ruido que estaba haciendo en el ágora. Porque había empezado en poquitos días a mover un poco el tablero de las ideas que circulaban en ese entonces en Atenas. Es decir, Pablo estaba llamando la atención de la élite política, económica, religiosa de esa ciudad, solito, discutiendo en la plaza. Ahora bien, y seamos honestos y sinceros, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy, un sábado de un fin de semana XXL, donde muchos han huido a lugares verdes con arenita, etcétera, o todavía están en alguna plaza tomando mates y disfrutando de una temperatura más o menos agradable? ¿Qué tiene que ver con nosotros esto hoy? ¿Qué tiene que ver con nosotros y qué implica para nosotros este texto? ¿Qué tipo de interpelación hacemos hijos de Dios en el ágora, en espacios públicos, en donde se deciden, donde se influyen, se toman decisiones respecto del rumbo de nuestras ciudades? Primer cosa que quiero compartir con vos y que me parece oportuno plantear desde el inicio de la conversación. Dice: le dolió el alma. A Pablo, ese versículo 16 del capítulo 17, dice:
a Pablo le dolió el alma al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y cuando dice llena de ídolos, literalmente es sumida bajo ídolos. Pablo caminaba por las calles de Atenas y estructura arquitectónica, placa que se encontraba, escultura que veía dando vueltas, representaba una deidad de esa ciudad. Como pongo ahí, ¿no? Estaba minada de dioses, que no eran el Dios todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa realidad de que cada escultura, cada pórtico, cada estructura arquitectónica en la ciudad estaba entregada, estaba consagrada a un ídolo, a una deidad. Y eso fue lo que sacudió las entrañas de Pablo y le hizo insoportable su estadía pasiva en Atenas. Esto es lo primero que me parece interesante que tenemos que entender, que ese ágora, ese lugar público que no es nuestra congregación y donde el Señor nos llama a ser sal y luz, lo primero que tenemos que orar para tener una intervención como la que tuvo Pablo, influyente, relevante, que mueva la aguja en ese lugar, tiene que ser movido por como lo ponemos ahí, un abordaje pastoral de ese lugar. Y cuando digo un abordaje pastoral tiene que ver con entender cuál es la problemática detrás de esa escena que se nos presenta en esa, permitime que lo diga así, esa ágora que el Señor te ha entregado y te ha dado como campo misionero. Entender las necesidades y el sufrimiento que sufren, valga la redundancia, esas personas en esos lugares, en esos espacios. Y al momento de desplegar nuestra tarea misionera, fuera de los sábados, fuera del entorno eclesial, tenemos que pedirle al Espíritu Santo en esas distintas ágoras que nos movemos, que coloque en nosotros carga. Eso que Pablo estaba experimentando era una carga pastoral por ver a la ciudad sumida, encarcelada, totalmente repleta de dioses que no eran el Dios todopoderoso. Y esto es lo primero que quiero que el Espíritu Santo empiece a derramar en medio nuestro, que es cuál es ese campo de misión que el Señor te ha entregado, cuál es esa ágora y cuál es esa carga que el Señor quiere desatar dentro tuyo por esas personas, por esas instituciones, por esa organización. Y en función de esa carga, ¿cuál es ese propósito, esa tarea particular que el Señor tiene para que vos despliegues? Eso me parece sumamente importante, porque si no caemos en una indignación infructuosa. Esa indignación infructuosa, sin un aporte relevante, deviene en señalamiento y juicio. En términos negativos lo digo. Ahora vamos a ver cómo Pablo traduce eso que sentía, esa carga que el Espíritu había puesto en él, para poder hacer su aporte en el ágora. Segundo elemento que me parece interesante y que caracteriza la intervención de Pablo en el ágora ateniense y que debiera guiar nuestra intervención en esas ágoras que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros en particular. Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y escucha bien esta última parte, dice, y a diario hablaba pongo ahí en el ágora, Tacho Plaza, con los que se encontraban por allí. Ahora, la palabrita que dice hablaba en la plaza de esa segunda parte del versículo
17 es lo que titula esta segunda caracterización del abordaje que hacía Pablo del ágora. No la vamos a deletrear ni a separar en sílabas, voy a tratar de decirlo yo. Dialegomai. ¿Qué es esa palabrita en el original? De nuevo, si pasamos rápidamente el pasaje nos perdemos una riqueza importante en ese tramo. Y es bien interesante el término que utiliza ahí Lucas para describir lo que Pablo estaba haciendo en el ágora, porque no remite un discurso desde una posición de autoridad que se impone unidireccionalmente, como lo que está pasando ahora, sino que todo lo contrario. Y hay un teólogo que comenta, tiene un libro sobre comentario de los hechos, y que en este tramo dice lo siguiente, dice, al parecer adoptó expresamente el famoso método socrático del diálogo, con preguntas y respuestas. Es decir, Pablo no fue a darle mazazos bíblicos en la Biblia al ágora. No fue con un discurso unidireccional para decirle ustedes están haciendo todo mal, vengan que les voy a decir cómo hacerlo bien. Tampoco. Dice que Pablo se metió en la conversación pública que había en esa ciudad. Tomó posición y parte en las ideas que circulaban en esa ágora. Y enfatizo la idea. Se hizo participante, al igual que los otros, de esa conversación más que bidireccional, multidireccional. No se parecía tanto a esto lo que Pablo estaba haciendo en el ágora, como sí se parecía a esta imagen. Pablo decidió salir de la posición de apóstol del Señor, etcétera, etcétera, y todos los títulos, y se metió como uno más en la conversación de las ideas que circulaban en la Atenas de aquel entonces. Esto tiene para nosotros infinidad de implicancias. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados como cristianos a bajarnos de acá y participar en un diálogo entre iguales con otros, que para nosotros no tienen la verdad. Entonces adoptamos esta posición. Y adoptar esta posición en el ágora implica alejamiento del otro que está participando en esa conversación. ¿Por qué? Porque el otro no entiende qué es este librito, quién lo escribió, para qué existe y cuál es la autoridad que tiene esta palabra. No tiene de dónde agarrar esto. Entonces, Pablo podría haber adoptado la misma dinámica que en una sinagoga. Como enfaticé al comienzo, en la sinagoga manejaban los mismos herramientas que manejaban su auditorio, su audiencia, que eran escrituras y discusiones de los maestros de la ley en torno a esas escrituras. Y a partir de ahí es que explicaba la concreción del plan eterno de salvación en Cristo Jesús para el pueblo judío y para todas las naciones. Pero imagínate que empiece por Génesis, por el Pentateuco, Pablo, a un filósofo ateniense. Y desde acá, ¿no? Imposible. Entonces, creo que mucho de lo que tenemos que hacer sentido para poder participar en esas ágoras tiene que ver con meternos, introducirnos a la conversación que se está dando y participar en ese diálogo entre iguales y no repartir bibliazos desde afuera.
tercera caracterización de Pablo para ser relevante en el ágora. Era traductor de un mensaje. No solamente se sentaba en el ágora a participar como uno más y defender y tratar de introducir en esa cultura el plan de salvación en Cristo, sino que era un traductor de ese mensaje. Y notamos en todo este tramo y en otros discursos que ha dado Pablo, otras conversaciones de las que ha participado, que Pablo era un especialista en, como lo pongo ahí, armar mensajes a medida de sus audiencias. Y las formas de esos mensajes, cuando uno los repasa, los discursos en Hechos, las cartas que ha escrito, siempre está ajustando, adaptando el mensaje a su interlocutor y a los problemas que estaba sufriendo esa audiencia para darle relevancia al mensaje del Evangelio para esas personas que lo estaban oyendo y escuchando, porque el único objetivo que tenía era compartir ese Evangelio que le había sido encomendado. Te pido que me sigas cuidadosamente en la lectura de estos dos versículos. Arrancamos identificándonos con Pablo en ese versículo 16 donde dice que tenía una indignación que le revolvía las tripas, y esto en mi versión de la Biblia. Y claro, de esa indignación y de ese revolver de tripas, lo primero que sale es denuncia. Idólatras, pecadores, paganos, etc. Pero fíjense lo que hizo Pablo. Acompáñenme en la lectura ahí, Hechos 17, 22 y 23. Dice Pablo, luego que lo llevan al Areópago, se puso en medio y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses. ¿Sí? Ahí lo que está haciendo Pablo es tocando el orgullo de un ciudadano ateniense. Ya arranca más 10. Corre la indignación de las tripas y les dice, ciudadanos atenienses. Les soba el lomo. Continúa. Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Hace 3 minutos se le revolvía de indignación las tripas y quería prender fuego todo Atenas. Ahora dice, veo que ustedes son religiosos. Faltaba que haga así, ¿no? Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, sigue con la caricia, es decir, me tomé el trabajo de recorrer todas sus instalaciones en esta ciudad. Encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido, pues eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Fíjense que ahí Pablo adopta una estrategia no de denuncia violenta hacia el otro. Sí, permítanme traerlo esto un ejemplo con un tono más cromático para que lo entendamos rápido. ¿Sí? En la congregación evangélica media, si entra, permítanmelo decirle así, un pañuelito celeste, saludamos. Si entra un pañuelito violeta, dudamos. Y si entra un pañuelito verde, después de lo que nos sale de las tripas, tenemos que ir a pedir perdón. Muy distinto de la actitud que tiene Pablo con el paganismo más sofisticado que pudo haber conocido la historia del mundo. Fíjense que no intenta dominar, es decir, como
perdí tu corazón, te quiero meter leyes para que pienses como yo. No toma el Evangelio como un elemento de dominación del otro que es distinto. Sino que, movido por misericordia, intenta hacer entender al otro distinto que piensa y vive de una manera diametralmente opuesta a lo que entendemos que dice la palabra. Y en misericordia, al igual que Jesús con los discípulos camino de Emaús, empieza a explicar todo desde cero, el Cristo resucitado. Yo me lo imagino a Jesús en ese camino de Emaús diciendo, empecemos de nuevo. Fíjense, lo que intenta Pablo es conectar con la fibra más profunda de esa cultura, convencerla. No intenta dominar, intenta ganar el corazón de esa gente. No intenta meter el Evangelio en las leyes de ese país, sino intenta que Cristo reine en el corazón de la gente. Y si yo soy el mensajero e intento dominar al otro, ¿qué piensa que el otro va a hacer con el mensaje que quiero transmitirle? No avanzo sobre la respuesta, pero creo que es obvia, ¿no? Cuarto elemento que Pablo utilizó para ser relevante en el ágora. Sí, repasando, a ver si me lo acuerdo yo también. El primer elemento, ¿cuál fue? Movido a misericordia, si le dolió el alma. El segundo elemento entró en la conversación de esa hora. No es que se salió y empezó a dinamitar el sistema. Se metió, tomó parte, se sentó a la mesa en esa conversación, aceptando que el otro puede hacer y decir lo opuesto a lo que dice la palabra. Tercero, intentó traducir a Cristo en los términos que el otro lo podía entender. Fíjense que teje todo un argumento sin dinamitar el sistema de creencias de los atenienses. Eso me parece súper importante. Fíjense que dice, afirma su identidad como ciudadano ateniense. Imagínense si le dice, idólatras pecadores que adoran al dios A, B y C. Y sí, los constituía eso. Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen, es decir, están endemoniados hasta las manos. Pero era, permítanme usar un tecnicismo teológico, pillo. Y era movido por misericordia además. Ese es el tercer elemento. El cuarto elemento es, Pablo había echado mano de un elemento de redención para intervenir en el ágora. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. Identificó un problema existente en esa sociedad, en esa ciudad, en esa cultura, y trabajó el Evangelio para poder ser sal y luz en torno a ese problema. Una congregación que trabaja y tiene su desarrollo en uno de los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Comida, estudio, formación de la gente. Crecer, eso es un elemento redentivo.
identifico un problema en mi parroquia y me armo para poder solucionarlo. La pregunta que cabe hacerse aquí es, ¿qué es aquello del ágora que el Señor te entregó que te mueve en misericordia y que tenés que desarrollar un elemento redentivo, algo que solucione ese problema que tiene tu audiencia, tu ágora? ¿Qué es lo que los chicos de tu facu, de tu colegio, los compañeros del trabajo están necesitando? Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar, echar mano de ese problema que estructura el lugar donde estamos y llevar soluciones, mostrar cómo el Evangelio es superador de lo que ellos están viviendo. Y no, de nuevo, a bibliazos o celularazos con la aplicación adentro de la Biblia, no porque no sirve. Hoy vivimos en una época de audiencias y de audiencias micro segmentadas. Y como nunca necesitamos distintos misioneros metidos en esos micro nichos en la sociedad. Esto sucede formativamente, hoy en día es más importante el posgrado que vas a hacer que el grado que estás haciendo, porque el grado que estás estudiando no responde al contexto mundial que estamos viviendo. Con lo cual, uno cuando está a mitad de carrera ya tiene que estar pensando cuál es la actualización que tiene que hacer cuando sale, porque el mundo cambió. De cuando entraste en la facu, de cuando saliste. Eso produce microespecializaciones, nichos de mercado, industrias muy pequeñas, podcasts. Uno busca ahí en el buscador que cada uno tenga y hay de lo que quiera. Y hay temas que yo sigo, por ejemplo, un canal de YouTube de ciclismo. Y cada vez que el ñato sube un video, tiene 80.000 de viewers en un rato. Yo decía, ¿quién está viendo esto? Además de uno, ¿no? Microaudiencias. Microaudiencias. Necesitamos, chicos y chicas, que cada uno de nosotros asuma el ágora que el Señor le ha entregado y eche mano de elementos redentivos para restaurar, sanar y hacer llegar el Evangelio a esos microágoras. Porque nadie de nosotros puede llegarle a esa gente que te rodea en el trabajo, en la escuela, etc. En tu barrio, tu familia. Nadie los entiende mejor que vos que estás ahí. Bien, te pido que te pongas de pie. Quiero compartirte una palabra para cerrar este momento que creo nos puede ayudar para hacer sentido de lo que el Espíritu quiere hacer con esta palabra, que es básicamente convocarnos, llamarnos a que prestemos atención cuál es esa carga, cuál es ese peso que el Señor está poniendo o quiere poner en vos por esa ágora que te ha entregado. Si ahora enfócate en el Espíritu para que Él acomode lo que ha hablado. Sí, mi oración en la previa era que esto sea de activación. Que te encienda.
de misericordia, de amor por esa ágora que el Señor quiere que vos pastorees, disipules, restaures, redimas. Pedirle ahora al Espíritu que te indique lugares, personas, y empezá a orar por ellos. Porque hacer misión solamente un sábado, además de bíblicamente incorrecto, es totalmente ineficiente. Cientos y miles de millones de llamados dormidos durante la semana y activados solamente en una porción muy pequeña de tiempo, en una franja horaria de un día del fin de semana. Además de ser bíblicamente incorrecto, es una ineficiencia brutal. Ya sea que el Señor te esté llamando a ámbitos educativos, artísticos, a emprender, a entrar en alguna industria en particular. No vas ahí para generar riqueza solamente, para cobrar un sueldo. Es misión. El Señor quiere utilizarte como un canal de redención en esa ágora, en esa aula, en esa universidad, en esa empresa, con ese emprendimiento. Qué hermoso sería que el Señor hoy active emprendedores que traigan soluciones a un mundo totalmente desorientado, que además de hacer negocios resuelvan problemas. Qué hermoso sería que el Señor active artistas en sentido amplio para los cientos y cientos y cientos de microaudiencias que están esperando un contenido, que están esperando una palabra, que están esperando entretenerse y ahí nomás, con ese mismo instrumento de la cultura que es el entretenimiento, presentar el mensaje de salvación. Profesionales que además de asesorar a sus clientes, impartan paternidad del Señor en una situación de vulnerabilidad de ese cliente. Bendito sea, Señor. Dice Isaías 19:19. Acordate, 19:19, Isaías. Toma un pasaje del Antiguo Testamento para que veas que la dinámica es consistentemente bíblica. No es un pasaje perdido, oscuro ahí del Nuevo Testamento. En aquel día, y esto habla de tu rol en el ágora que el Señor te dio. En aquel día habrá un altar para el Señor en el corazón mismo de Egipto. Es decir, en la cosmovisión del Antiguo Testamento no había un peor lugar, más pecaminoso, más opresivo, más idolátrico que Egipto.
Dice, en aquel día habrá un altar para el Señor en el corazón mismo de Egipto y en su frontera un monumento al Señor. Esto servirá en Egipto de señal y de testimonio del Señor Todopoderoso. Cuando ellos clamen al Señor por causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador y defensor que los librará. Y este es el llamado: plantar en el corazón mismo del sistema que está, como la ciudad ateniense, tomado de lo peor. Porque acá estamos todos más o menos de acuerdo. Pero en Egipto hay clamor, hay sufrimiento, hay desorientación, hay desesperanza, hay dolor, hay pérdida de sentido en la vida. El placer por el placer mismo vació de contenido a nuestros chicos y chicas. No hice a tiempo, pero menciona dos corrientes filosóficas el pasaje: epicúreos y se me olvidó el otro, y los estoicos. El primero, el placer por el placer mismo. El segundo, no había sentido en lo material, en la vida. Y la convocatoria que nos hace Isaías 19:19 es plantar altares en el corazón de Egipto para que sea de testimonio, para cuando haya clamor, sufrimiento en Egipto, ellos puedan acudir al Señor Dios Todopoderoso. Y dice el texto, y Dios va a intervenir con salvación, le hace con redención. Y eso no va a ocurrir en el vacío, lo tienen que provocar chicos y chicas, hombres y mujeres como los que estamos aquí, que intencionalmente hagan de su día a día ministerio, de su lugar de trabajo y estudio, campo misionero, para implantar en el medio del sistema altares. Que tu trabajo, tu desempeño, tu forma no sea una luz oculta debajo de un cajón, sino que esté puesta en evidencia, sea parte del ágora. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, junto con mis hermanos y mis hermanas, queremos pedirte que vos enciendas con tu espíritu esa carga, ese peso por esas personas, por esas organizaciones, esas audiencias, esas industrias, esos problemas que hay en el mundo, para poder atendernos de forma eficiente, impartiendo del reino a la vez, Señor, impartiendo del reino a la vez, en el corazón mismo de Egipto, Señor. Ahora yo declaro que cada uno de los que estamos aquí presentes vamos a ser constructores de altares en medio del sistema, no afuera del costado revolando piedras, sino que vamos a construir dentro del sistema altares, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Es mentira que está todo dicho, es mentira que todo carece de sentido, que no hay un futuro, que no hay esperanza, que no hay fe, que la vida ha perdido sentido. Es mentira. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, proponemos en nuestro corazón atender a tu llamado y servir a nuestra gente día a día en esas plazas, en esas ágoras, para instalar en medio de Egipto altares de adoración que sean testimonio del Dios vivo, del Dios todopoderoso, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando alguno
tenga clamor, sufrimiento, sepa dónde ir, Señor. Nos comprometemos a esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En mi ser, que eco en la eternidad. Es simple obedecer, la historia cambiará. Y hay un sí en mi ser que hace eco